Bueno, muy buenas noches. Saludos a todas aquellas personas que se están conectando a través de esta transmisión. Sabemos que no es una transmisión en vivo, es una transmisión que estamos grabando a partir del día de hoy, el día lunes 28 de noviembre, y que saldrá el día, para ver, 30, el miércoles día 30. Bueno, sean todos bienvenidos al Instituto Criteria, como siempre. Les saludo por aquí Javier Salazar, director de Criteria, y en esta tarde tengo a un gran amigo y también compatriota, que es venezolano, solo que vivimos o nacimos en diferentes estados. Él es Guaro, del estado Lara, y yo soy de aquí del Zulia. Mi gran amigo Joshua, como se le conoce en el mundo de la faceta del Internet, pero su nombre es Jesús Mendoza, profesor de la Escuela de Alejandría en el área de divinidad, o la parte de la sagrada, ¿no? La sagrada escritura, ¿no? Bueno, Joshua, Perfecto. buenas noches, ¿cómo estás? A ver, cuéntame, ¿cómo está todo? Muy bien, Javier. De verdad, muy agradecido con que me dejes esta oportunidad que la anhelaba ya desde hace tiempo de poder estar acá compartiendo contigo. Por primera vez, no a través de una llamada telefónica en la que estamos los dos súper ocupados, porque creo que la diferencia horaria no es que nos ayude mucho. Yo vivo en Escocia, en la capital, Edimburgo, y aquí son las 10:20 de la noche, pero aquí estamos. Y muchas gracias de verdad por recibir. Bueno, Jesús, este, bueno, gracias a ti también. Ya teníamos planificado ya desde hace ya como un mes más o menos este tema que quiero que hoy compartas con el Instituto Criteria, que es un tema que a mí me llamó la atención y casualmente te había escrito, ¿no? Te había escrito, me recuerdo en ese momento, y te dije, mira Jesús, porque tú no te vienes un día que podamos cuadrar? Yo sé que el tema del uso horario es bastante complicado porque hay una gran cantidad de horas de diferencia, pero vamos a hacer una grabación para que lo compartamos aquí en el canal del Instituto Criteria acerca de el gran personaje enigmático, pero muy conocido, llamado Enoch. Y creo que vos sos una persona que tiene un gran tiempo estudiando el tema de Enoch. He leído mucha información de la cual me has compartido, también bibliografía, acerca de libros, materiales, y de verdad que estoy encantado porque hoy nos puedes hablar un poco acerca de quién es Enoch, por qué hablar un poco acerca de la literatura enóquica y todo lo referente que nos pueda hoy mostrar en relación a ese personaje sumamente enigmático como es Enoch. Excelente, excelente. Gracias, Javi. Bueno, evidentemente voy a compartir una serie de láminas más adelante para entrar en lo que es el material enoquiano, porque hay mucho dentro de esta literatura. Me he tropezado varias veces con el libro de Enoch, inevitablemente, porque yo tengo un curso dentro de la Escuela de Alejandría, es el curso del Concilio Divino, y el material enoquiano es tan rico en la variedad de criaturas celestiales que nombra, en su, vamos a decirlo así, interacción con la raza humana, más obviamente planteamientos que hacen, sobre todo en conceptos del bien y del mal, pues podríamos decir que es inevitable no tocar el libro o, como tú bien lo dijiste, la literatura enoquiana. Aparte de eso, es cierto que el personaje de Nog es sumamente enigmático porque da la impresión, eso de seguro ya tú lo sabes, y lo más seguro es que tu audiencia tenga algo de familiaridad con esto, de que Enoch parece saberse más de él de lo que está escrito, porque nos encontramos con citas bastante explícitas en el Nuevo Testamento, como es el caso de bueno, si pudiésemos llamarla epístola a los hebreos o el libro a los hebreos, la tesis de los hebreos, donde se menciona y se habla de él en un sentido donde tú dices, ah, pero ¿dónde ocurrió esto? Porque se habla de él como un pregonero de justicia, incluyéndolo o relacionándolo de alguna manera con Noé, porque son contemporáneos, ¿no? Pero
Al mismo tiempo, Judas lo menciona explícitamente en su epístola, Pedro en primera y segunda de Pedro también lo hace en varias ocasiones y inclusive algo que a mucha gente la puede tomar por sorpresa, algunas ideas que inclusive el mismo Jesús de Nazaret dentro de los evangelios menciona está directamente conectado con el material enoquiano. Algunos podrían inclusive llegar a decir que es una novedad del Nuevo Testamento, pero no, es que está eh, tomándolo de una idea que está en el libro de Enoch. Y siendo como bastante puntual, Enoch es básicamente un patriarca, el séptimo desde Adán, dentro de la narrativa bíblica del Génesis, que puntualmente aparece y desaparece, porque es así como lo relaciona el autor bíblico. Y aquí una de las cosas que más llama la atención es la forma en la que parece tener una especie de símbolo que lo rodea, ¿no? Por ejemplo, Enoc es el séptimo, bien sabemos que la numerología bíblica es importante, los autores bíblicos no lo hacen de forma gratuita, mencionar un número con un personaje, sino que en este caso que Enoc sea el séptimo desde Adán, puede estar vinculando una idea. De hecho, vamos a ver aquí en la presentación que eso es correcto. Enoc tiene mucho dentro de la numerología bíblica en varios sentidos y al mismo tiempo también parece estarlo relacionando con un personaje importante para el judaísmo, porque si algo llama bastante la atención y es algo que hace mucho tiempo estudiaba en el libro de Ezequiel, yo porque tengo el comentario bíblico, aquí se los enseño, el World Biblical Commentary, este es del libro de Ezequiel, del 1 al 19 y tengo la sección B, que es el resto de los capítulos. El libro de Ezequiel menciona en una parte, tú te debes acordar, a tres personajes que no son hebreos, que es Noé, Dan-El, que ya sabemos gracias a Ugarit, que se refiere a un patriarca importante de la literatura ugarítica, y finalmente menciona a Job. Y bueno, podríamos decir, bueno, pero ¿y qué tiene que ver Enoch? Bueno, Enoch no es hebreo y que tenga importancia o preeminencia para la literatura judía intertestamentaria, como lo tiene también en su breve señalización o su breve referencia en el Génesis, es porque algo tiene el personaje que es importante para el narrador. Entonces, bueno, quiero como destacar esto de lado, ya que si nos metemos con el personaje de Enoch es una cosa y otra cosa es meternos con la literatura enoquiana porque aunque están vinculadas, están tratando temas distintos. De hecho, podríamos fácilmente decir que es a raíz del personaje de Enoch que se hace todo un background, que es la literatura enoquiana, y en este caso quiero hacer una aclaración, me estoy refiriendo a primera de Enoch puntualmente, ya que es la versión más antigua del libro. Tenemos segunda y tercera de Enoch dentro de, vamos a decir, dentro de los laureles académicos, pero se sabe por arqueología que segunda y tercera de no son por lo menos la tradición más antigua y a la que hacen referencia los padres de la iglesia, los autores del Nuevo Testamento y muchas referencias rabínicas. Es puntualmente primera de Enoch el que podríamos llamar el libro original de Enoch, o por lo menos la tradición más antigua. Ya luego que entremos a segunda o tercera de Enoch, que a lo mejor en esta presentación ameritaría mucho más tiempo, ya entramos en otro tipo de lenguaje. De hecho, algo que destaca mucho en este tipo de literatura es que por ejemplo, una vez lo escuché del autor, del profesor Michael Heiser, cuando él decía que segunda y tercera de Enoch ya parecen como funcionar a su vez como una especie de historia deuteronomista del mismo libro de Enoch. Por ejemplo, segunda de Enoch expande las ideas de primera de Enoch y tercera de Enoch ya entra como en unos ángulos más de misticismo judío. Entonces, por eso hay que saberlo separar los tres porque el primero es al que más hace alusión al Nuevo Testamento. ¿Okay? Quiero hacer esa aclaración que es importante. No sé si tengo la posibilidad de compartir pantalla Sí, para entrar de lleno. tienes la opción abierta, sí, la puedes compartir. Perfecto. Voy a desactivar un momento mi cámara porque no veo. Aquí está. Listo. Me avisa si se ve, por favor. ¿Se ve sin problema? Ya está aperturándose la presentación. Lo que Excelente. tienes que hacer es prender la cámara. Voy a ver si se puede, a ver si lo puedo hacer desde acá. No sé, un segundo. Vamos a ver si ahora sí lo puedo hacer.
Listo. Todo bien, ¿no? Ya te digo yo. Sí, abrirla completa. Ah, ok, Iniciar perfecto, presentación, perfecto, perfecto. Ok. perfecto. Y no sé si encendéis tu cámara para que puedas tú salir en pantalla Solamente, únicamente con la presentación. sí, el problema que tengo es que como estoy usando la tablet, parece que se cae un poco la señal si se activa la cámara. Ya. O sea, me la desactiva automáticamente el Zoom. Bueno, entonces yo voy a desconectar mi micrófono para darte a ti digamos que todo el espacio para que puedas dar tu clase, ¿viste? Ok, gracias. Me avisas si no hay ya ningún Sí, problema. ahí se ve, dice sobre el libro de Enoch y bueno, puedes Excelente, comenzar ahí a, perfecto. Sobre el libro de No, varias cuevas de Qumran han producido por primera vez el texto arameo original de uno de los principales pseudoepígrafos, que es el libro de No, como había señalado anteriormente, Primera de No, que se conocía previamente a partir de una traducción etíope completa y de una traducción griega de los capítulos finales, ¿no? Así como una serie de citas griegas de los capítulos 5 al 15. Y esto es muy importante aclarar. Del libro de Enoch tenemos la versión más completa, es escrita en etíope. Aquí estamos señalando cómo a raíz de los descubrimientos de los manuscritos del Mar Muerto, contamos con las versiones más antiguas que tenemos de este pseudoepígrafo, ¿no? De hecho, con unas ligeras secciones muy pequeñas, contamos con dos documentos dentro de Qumran que de hecho son hebreos, ¿ok? Lo cual, por cierto, es muy importante. Para los que no lo sepan, dentro de la arqueología bíblica, se sabe que la literatura hallada en Qumran tiene distintas fases. Hay una que es la literatura bíblica, que se sabe que es una copia de algún documento fuente que haya sido obviamente escrito en hebreo y tiene copias, los manuscritos de Qumran, pero también tenemos copias hebreas de documentos de la secta de los esenios, puntualmente. Por lo tanto, no hay que confundirlo. Hay un consenso que existe dentro del mundo académico de que lo que son documentos escritos en arameo, en este caso, por ejemplo, el testamento de Anram y los testamentos de los patriarcas, que es otra colección que, por cierto, se relaciona bastante bien con la literatura enoquiana, está escrito en arameo. Y eso es importante, ya que nos está señalando de alguna forma que estos escritos son previos a la comunidad de Qumran. Y lo más probable es que o son una copia hecha por la misma comunidad o tienen su origen directamente en la literatura del Segundo Templo. Es decir, no fueron producidos por la secta. Eso es muy importante aclararlo, ya que nos da como una especie de idea de cómo podemos separar los documentos unos de otros. Además, de los pocos documentos que de raíz son escritos en hebreo, una de las excepciones es el famoso libro de los jubileos. Algo que también notaremos eh, en las cuevas de Qumran, aparte de que evidentemente tenemos una enorme cantidad de copias de la literatura enoquiana, es la importancia que le da la comunidad esenia a este libro. De hecho, es posiblemente por lo menos un 80% influyente en la mayoría de los escritos. ¿Por qué? Porque la literatura de Enoch es apocalíptica. Por lo tanto, que se esté refiriendo en sentido del género literario de Apocalipsis a una comunidad que es meramente escatológica, o sea, la comunidad de Qumran se ven a sí mismos como una comunidad de corte apocalíptico, entonces va a haber una relación o por lo menos va a verse influido por este tipo de literatura. El libro de jubileos también tiene varias copias dentro de la comunidad de Qumran y otro documento también muy interesante que se halló y que otra copia la habíamos encontrado en el Cairo Genizá es el documento de Damasco, que a su vez también soporta, eh, vamos a decirlo así, las ideas presentes en el libro de Enoch. Entonces aquí vemos un libro que no es poco influyente. La verdad es que parece haber abrazado la comunidad Qumramita, o mejor dicho, la comunidad abraza este libro como parte importante de su teología y a su vez parecen que desarrollan ideas en base al mismo. ¿Ok? O sea, podríamos decir, por ejemplo, el concepto del bien y del mal, la constitución de los justos, porque algo que también en la comunidad Qumramita parece mostrar de manera muy obvia es que ellos se ven a sí mismos como una especie de linaje específico
de carácter celestial, o por lo menos siendo parte de la liturgia celestial. ¿Y dónde está la relación con la literatura enoquiana? Bueno, Enoc, dentro del libro de Enoc, es un personaje que llega a formar parte del concilio divino. Entonces parece haber una relación de ideas allí bastante clara. Por otro lado, también, eh, el Nuevo Testamento se ve influenciado fuertemente por la literatura enoquiana por las mismas razones que mencioné anteriormente. El Nuevo Testamento, en gran parte, sobre todo Jesús, dentro de su teología personal, podemos ver que él se identifica como una especie de profeta apocalíptico. Entonces, esta literatura encaja de anillo al dedo, y muchas frases que utiliza el maestro van de la mano con la literatura enoquiana. ¿Okay? Continuando con la lámina. Transmitido por el escritor bizantino George Cincelus, que este es uno de los que pudo traducir varios de los capítulos finales del libro de Enoch. La Cueva 4 de Qumran ha producido 7 copias de la literatura atestiguada por el etíope, pero no estrictamente idéntica, y 4 copias más del libro de los gigantes, relacionado dependiente del capítulo 6 de Enoch, fragmentos de los cuales se han descubierto también en 1Q y 6Q. Para los que no conozcan la nomenclatura de los manuscritos del Mar Muerto, el número antes del Q es la cueva, son 11 cuevas. Y en este caso, la primera cueva y la sexta cueva mostraron residuos de un documento que de hecho vamos a mostrar en esta presentación, que se conoce como el Libro de los Gigantes, el cual está bastante fuertemente apoyado por la academia, que perteneció al canon, vamos a llamarlo así, canon, no es del todo correcto, pero al corpus de la literatura enoquiana. ¿Okay? De hecho, si pudiésemos decir que algo pertenece al corpus de la literatura enoquiana, Jubileos también pudiese entrar allí, parte de la fuente del documento de Damasco a su vez, y unas que otras opiniones. Por lo tanto, no es correcto pensar que esto es un canon o una especie de Biblia paralela, porque hay gente que llega a ese punto, no. En realidad el libro de Enoch en sí mismo es una biblioteca, y que tenga una serie de libros más, una serie de libros menos, pero que coincidan en la idea, hace ver que el material era más amplio de lo que parece. La biblioteca consta de 5 secciones principales bastante distintas, donde las temáticas van acorde con la evolución de los conceptos. Esto de la evolución de los conceptos es muy importante, lo voy a señalar a medida que vamos avanzando. Cada segmento dentro de la literatura de Enoch no solo tiene un origen, y este origen voy a utilizar una de las más modernas tesis académicas para reflejar esta idea. Parecen presentar distintas teologías, ¿no? Eso lo voy a explicar más adelante. La primera sección es el libro de los vigilantes, perdón, que va en primera de Enoch 1 al 36. Este es interesante porque es la sección más antigua y parece una sección que puntualmente está interiorizando lo que podríamos llamar el génesis enoquiano. ¿De dónde surge la problemática que está en este libro? Bueno, en el libro de los vigilantes es donde hay un origen al problema. Luego partimos al libro de las parábolas de Enoch, que también es conocido como las similitudes de Enoch. Entre ellas conocemos una parábola que ya brinca a otro segmento teológico. Ese segmento también lo vamos a tocar más adelante. Luego tenemos el libro astronómico en primera de Enoch del 72 al 82, donde también se llama el libro de las luminarias celestiales o el libro de las luminarias. Aquí se nos presenta un calendario, y este calendario es muy interesante porque, aunque obviamente no vamos a tratar con detalle el significado del calendario, que es bastante extenso, sí vamos a darnos cuenta de que el autor de esta literatura, o posiblemente varios autores, relacionaban a Enoch con la astronomía fuertemente, y esto tiene una razón, tiene una raíz. Finalmente, tenemos las últimas 2 secciones, que serían el libro de las visiones oníricas, que también es llamado el libro de los sueños. Son visiones que tiene el personaje. Una aclaración importante: dentro de la estructura del libro, aquí se cumple una estructura muy similar al libro de Apocalipsis. De hecho, se ve que este libro influyó el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, y a su vez también se parece bastante al libro de Daniel, donde, bueno, a ver, es evidente, son literaturas apocalípticas todas son de contenido escatológico, así que no van a estar divorciados de las temáticas. Lo que sí llama la atención es que en estructura se parecen. Por ejemplo, el autor vislumbra a Enoch una vez que es tomado de la tierra por Dios. Él está siendo vamos a decirlo así, transportado en las esferas celestes.
y él va viendo los lugares que existen en la dimensión celestial e inclusive en el inframundo. Este tipo de visiones son bastante comunes en el libro de Apocalipsis, donde evidentemente el profeta nuevamente está recibiendo una especie de tour por las regiones celestes, y a su vez lo vemos en profetas como Zacarías, lo vemos en profetas como Daniel, y así. ¿Okay? Entonces, la estructura del libro es bastante concisa en ese sentido. Y finalmente podemos encontrar lo que es la epístola de Enoc, son las secciones finales que en algunos casos finaliza con el nacimiento de Noé, el cual, por cierto, coincide nuevamente con un documento apócrifo de la literatura de Qumran que se conoce como el Génesis Apócrifón. Este Génesis habla nuevamente del nacimiento de Noé y parece darle una extensión a la versión que contiene el libro de Enoch, que posiblemente es la versión más tardía, donde Noé nace con unas características que parece que es un hijo de los vigilantes. Entonces, bueno, la verdad es que el contenido que surge de Enoch da explicaciones a todo este tipo de síntesis. De hecho, en segunda de Enoch, y esto lo hago como una cuña, también lo tomo lo explico en el módulo 3 del Concilio Divino, cuando se habla de Melquisedec. Una de las tradiciones más antiguas que encontramos de Melquisedec está precisamente en segunda de Enoch, el cual, por cierto, académicamente se sabe que no pertenecía a segunda de Enoch. Se conoce como la leyenda de Melquisedec, donde se habla del nacimiento de Melquisedec en características casi idénticas al nacimiento de Noé. Nace siendo una criatura celestial, nace hablando, crece en cuestión de segundo y es arrebatado al cielo, y el libro de Apocalipsis en el capítulo 12 toma las mismas referencias para referirse al Mesías. La erudición considera que tanto la biblioteca como las tradiciones tenían fuentes diferentes y por lo tanto algunas son más antiguas que otras, sobre todo en su teología fuente, esto es las raíces a las que se está refiriendo el libro, porque algo que pudiésemos decir que es primera de Enoch o Enoch en un principio es una tesis que está respondiendo a la teología, en este caso la babilónica. Vamos a ver eso más adelante, es súper interesante. Ah, por cierto, porque posiblemente hayan personas que lo pregunten. Los últimos eruditos académicos que más han explorado esta área, por lo menos los de más influencia, han sido Amar Anus y el doctor Michael Heiser. Los dos son en los que básicamente estas tesis más se expanden, porque ellos, sobre todo Amar Anus es el que la tiene más antigua, es su tesis del 2011. Él ve cómo la tradición de Enoch parece apuntar de alguna forma a varios mitos presentes dentro de la literatura mesopotámica, donde crea un contraste. ¿Ok? Esto lo voy a explicar en la presentación. Hay dos adaptaciones diferentes de la tradición mesopotámica en Génesis con respecto a la historia antediluviana. Una de ellas es positiva y afirmativa, que es la secuencia de los 10 patriarcas antes del diluvio. Está de acuerdo con los 10 reyes antediluvianos de la mitología mesopotámica, incluyendo Emeduranki. En cambio, la segunda adaptación es negativa. Los sabios antediluvianos, los Apkalú mesopotámicos, fueron vistos como seres malignos e identificados como los hijos divinos o los Benei Ha-Elohim, que aparecen en Génesis 6, y sus hijos como los Nefilim. Serían ellos quienes en la literatura enoquina aparecen como vigilantes y gigantes, maestros ilegítimos de la humanidad antes del diluvio. El libro de los vigilantes reconcilia estas dos diferentes adaptaciones, haciendo a Enoch superior en todo aspecto a los vigilantes. Aquí es donde ya estamos entrando en materia propiamente. Una de las cosas más interesantes que de verdad cuando lo vi por primera vez en El Reino Invisible, aquí tengo el libro, por cierto, del doctor Michael Heiser, y leyendo la tesis de Amar Anus, que por cierto a su vez está apoyada por el Diccionario de Deidades y Demonios en la Biblia de la editorial Brill, de interesante cuando habla de los Atkalú, hace uñas al respecto, es que parece que ha habido un error un poco constante cuando se analiza Génesis 6. Yo ya he leído varios libros que dan una opinión, unas aquí, unas, por ejemplo, aquí a la mano tengo Conocer la Apocalíptica Judía para descubrir el Apocalipsis de Rubén Bernal Pavón, y hay un comentario que voy a leer más adelante de él. Y hay otro libro que se llama Mitos Hebreos, del autor Robert Graves en Rafael Patay, que parecen ambos coincidir un poco en que Génesis 6 es la mitificación de un conflicto. ¿Ok?
En este caso podríamos decir el conflicto entre un grupo de sacerdotes y otros grupos dentro de los, vamos a decirlo así, dentro de la cultura cananea. La he escuchado varias veces, sin embargo, esta tesis no es convincente. ¿Por qué? Porque primero el término Benei Ha Elohim, que por cierto eh, parece estar soportado en la fuente yavista, según obviamente la hipótesis documentaria, que es bastante interesante porque esta parece mencionar un contraste con Elohim, mencionando a Yahvé dentro de la narrativa tanto del diluvio como de la razón del diluvio, como empieza Génesis 6, donde se menciona a un grupo bastante particular. Yo tengo un artículo en las páginas de la Escuela de Alejandría que es quiénes son los Benei Ha Elohim o quiénes son los hijos de Ha Elohim, donde hablo desde todas las opiniones de la iglesia, padres de la iglesia, de Enoch, citas de Jubileo, citas de Tobías, citas de sabiduría y así, que mencionan evidentemente el conocimiento que ellos tenían de Génesis 6 desde el punto de vista de la interacción entre ángeles o seres celestiales y mujeres humanas, que obviamente, para aquellos que lo saben por historia, era la tesis más fuerte y más predominante antes del siglo IV. Ya después del siglo IV empieza a perder fuerza porque surge otra interpretación con la que de verdad digo de tajo que no estoy nada de acuerdo, que es la interpretación setita, aquella que plantea que los hijos de Dios o los Benei Ha Elohim en realidad son los hijos de Set y las hijas de los hombres o las Banot Ha Adán son en realidad las hijas de Caín. Esta interpretación, que por cierto lleva cierta influencia gracias a Agustín de Hipona, pues tomó fuerza porque él quería hacer una especie de apología contra la tradición, vamos a decirlo así, maniquea, ya que ella tomaba mucho en cuenta la literatura enoquiana y bueno, había cierta antipatía contra la literatura de Enoch, aunque fue muy importante y varios padres de la iglesia la mencionan, como Tertuliano, Orígenes, como palabra inspirada de Dios, tal cual. Entonces, este choque de teologías generó que con el tiempo la gente olvidara que podía haber una tercera raíz o un tercer origen de Génesis 6 y de la literatura enoquiana, que podría verse más vinculado a Mesopotamia de lo que parece. De hecho, eh, yo personalmente cuando analicé esta versión y las comparé, esta es la que hace más sentido, ya que para aquellos que han estudiado el Génesis saben que los primeros 11 capítulos del Génesis están muy, muy relacionados con la mitología babilónica. Desde Génesis 1, la forma de la creación, la estructura, luego pasamos el concepto del árbol de la vida, que también lo encontramos en la epopeya de Gilgamesh, que por cierto, de Gilgamesh vamos a hablar aquí también, y la Torre de Babel, que es claramente una apología contra el Etemenanki de Babilonia. Entonces, no podemos mezclar un concepto cultural con otro, y lo digo con bastante respeto porque simplemente no va a chocar con otras ideas que están presentes en la misma narrativa. Continúo para explicarme mejor. En el siglo séptimo, aproximadamente, después de Cristo, nos encontramos con la topografía cristiana de Cosmas Indicopleustes, perdón. Este es un cristiano, topógrafo, objeto de bastante burla debido a que él todavía es uno de los pocos que en estos siglos sigue pensando que la Tierra realmente es plana y tomó una estructura bastante literal del cielo y la Tierra. De hecho, lo pueden ver ahí claramente en la imagen. Yo tengo un pequeño seminario llamado Cosmología Bíblica, donde aclaro que efectivamente los autores bíblicos pensaban que la Tierra era plana y que lo que había en el centro de la Tierra o un árbol o una montaña. En este caso, Cosmas se fue por la postura de que lo que había era una montaña que separaba la Tierra habitada o el Euquemene y, claro, haciendo alusión a la idea que aparece en el libro de Job de que está una bóveda celeste, pues lo que realmente es la tierra era una especie de cofre y el cielo era una bóveda y efectivamente después del cielo está la dimensión a la que pertenece o donde habita Dios, el Señor Jesucristo en este caso. Entonces aquí te das cuenta que, bueno, recibe cierto rechazo, evidentemente, porque no hace sentido en esta época, ya se habían planteado y se había aceptado en varios ángulos dentro de la cultura griega que la Tierra efectivamente era esférica. Entonces, bueno, no me voy a meter aquí con el personaje o por lo menos con su concepción cosmológica, pero sí es interesante que dentro de la topografía cristiana él menciona lo siguiente.
Los escritores de la historia caldea más antiguos y que vivían más al este han mencionado en sus obras tanto el diluvio como la construcción de la torre. Obviamente la torre es la torre de Babel, ¿no? Ya que vieron esa torre con sus propios ojos bajo el proceso de construcción. Sabiendo sin duda que los hombres de entonces, temiendo otra inundación, la erigieron para sí mismos como un lugar de refugio y seguridad. Hay varias tradiciones rabínicas, de hecho el doctor Adolfo Royman tiene una presentación bastante interesante en la Torre de Babel, donde algunas citas coinciden con esto, hay otra que podría ser el Midrash de Tejilín, del Salmo 1 de Tejilín, es un Midrash que yo menciono en mi presentación de Babel, una puerta a los cielos dentro del canal de la Escuela de Alejandría, donde efectivamente tocamos de lleno este tema de la torre, ¿no? Entonces, podría decirse que sí, que en aquella época se pensaba que una de las razones era evitar que ocurriera de vuelta el diluvio. Lo interesante no es esto, lo interesante es que Cosmas parece relacionar directamente a los patriarcas, posiblemente o específicamente los antediluvianos, con personajes de la cultura caldea. Sería así. Pero a los hombres de tiempos posteriores, cuando leyeron también a Moisés y hallaron que Noé, en cuyo tiempo ocurrió el diluvio, era el 10º desde Adán, fingieron que también tenían 10 reyes que habían reinado 2242 miriadas de años. De estos, el primero fue Aloros, es decir, Adán, el segundo Alapros, Set, el tercero Al, Enoch, el cuarto Amén, Canán, el quinto Amed Galaros, Mahalael, el sexto Daonos, pastor de ovejas, Jared, el séptimo Euet, ranchos, que sería Enoch, el octavo Amensipanchos, Matausulat, que sería Matusalén, el noveno Iotorsis, Lamet, el 10º. Y así sucesivamente hasta llegar a Noé. Bastante, bastante interesante que en la postura de este, vamos a llamarlo topógrafo, él vea una relación bastante explícita en la lista de los reyes sumerios con los 10 patriarcas antediluvianos. Y es muy posible que esta idea no surgiera de él, sino que surgiera de la comunidad cristiana de la que él provenía. Así que continuando con esta idea, para tenerlo presente, qué tan antiguo está la conexión, vemos lo siguiente. La figura de Enoch está, hasta cierto punto, inspirada en Meduranki, fundador del gremio de Barús o adivinos babilónicos. Enoch aparece en Génesis como séptimo en la línea desde Adán. En la lista de reyes sumerios, el séptimo rey es Emeduranki o Emedurana. Sipar, la ciudad gobernada por este rey, era un centro de culto del dios Shemesh, ¿ok? Dios del sol. Y eso no es poco importante aquí. Aquí tómenlo en cuenta. Enoch está asociado con el calendario solar. Su edad se da como 365 años en Génesis y el libro astronómico de Enoch, contenido en Primera de Enoch, presupone un calendario de 364 días. Meduranki también fue el fundador del gremio de adivinos y receptor de revelaciones, que es evidentemente el séptimo hombre bíblico, emula al séptimo rey mesopotámico. Tanto en la literatura enoquiana como en la cultura mesopotámica, Meduranki, el séptimo, como Enoch, son tomados por los dioses para ser educados en el entendimiento de la astronomía. ¿Ok? Entonces, como les digo, los números no son fortuitos. Que Enoch sea el séptimo desde Adán es importante. El séptimo, o por lo menos el 7 dentro de la Biblia, muchas veces representa aquello que es complejo, aquello que está completo, que no le falta, o por lo menos un ciclo. Ya sabemos los días de la semana. Dios descansa el séptimo día. Entonces, claramente la relación es explícita. Enoch emula de alguna forma a un personaje con una clara influencia astronómica. En sí mismo, él podría estar haciendo referencia efectivamente a un sabio que se ve tan influyente en la cultura babilónica que los autores bíblicos de una vez lo adoptan dentro de su teología y le dan un contraste. Eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Una acotación antes que se me olvidara. La transformación de Enoch en el cielo, según segunda de Enoch, de capítulo 9, 10, 17 al 19, toma lugar de una manera muy similar al mito de Adapa, donde el sabio es transformado en divinidad involucrando prendas y aceite como elementos principales de la asunción. Aquí me quiero detener rapidito. Hay un autor llamado John Day que tiene un libro interesante sobre Génesis del 1 al 11,
De hecho, si mal no recuerdo, su libro se llama Desde la creación a Babel. Él menciona, junto con otros eruditos, que en Génesis, me imagino han leído esa parte donde dicen, Enoc caminó con Dios y luego ya no estaba porque lo tomó Dios. Bien, eh, una sugerencia bastante fuerte que se hace en cuanto a esa traducción sería, Enoc caminó con Ja Elohim, o una sección que a mí personalmente me gusta mucho más y que la apoyo es, Enoc caminó con los dioses y luego ya no estaba porque lo tomó Elohim. Que haya un Ja Elohim y que luego Elohim aparezca solo está infiriendo algo en el texto. Y una de las cosas que coinciden muchos eruditos es que en una está implicando que él era educado o que se relacionaba directamente con las entidades celestiales y finalmente es tomado por Dios. Cuando segunda de Enoch habla de la transformación final de Enoch en Metatrón, este famoso arcángel de la literatura rabínica, dice de la siguiente manera: cuando Enoch llegó frente al trono divino, el Señor le dijo a Miguel, toma a Enoch y quítale sus vestiduras terrenales y úngelo con buen aceite y vístanlo con vestiduras espléndidas. Y Miguel quitó de mí mi ropa y me ungió con buen aceite. Y la aparición del aceite era más resplandeciente que una gran luz, y su riqueza como dulce rocío, y su fragancia como mirra, resplandeciente como un rayo del sol. Y miré yo mismo, y yo era como uno de los gloriosos, y no había aparente diferencia. Entonces, aquí nos damos cuenta que Enoch sufre una especie de transfiguración, y este elemento es importante porque, de hecho, si ustedes han leído Primera de Corintios, ya por ahí en el capítulo 15, el autor de una vez explica la transformación de los cuerpos terrenales en cuerpos celestiales de una manera bastante similar a esto. Es decir, que estaba consciente, por lo menos teológicamente, de cómo el cuerpo terrenal de un personaje podía ser transmutado para poder llegar a habitar el plano celestial. Y el hecho de que dentro de la mitología mesopotámica, por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh, tenemos al Noé mesopotámico conocido como Usunapixtim, él es una divinidad que en un principio es un ser humano normal. ¿Por qué se convierte en una divinidad? Bueno, había sobrevivido al diluvio y recibe ese don de los dioses. Esa idea de que un personaje humano puede llegar a alcanzar la divinidad no es originaria de la literatura enoquiana y mucho menos en la Biblia. De hecho, varias referencias bíblicas apuntan a ello y los griegos también tienen concepciones similares. Muchos héroes griegos, de hecho, terminan alcanzando un estatus dentro o rodeado del panteón de los dioses, ¿no? Bueno, tal es el caso de Enoch. Ahora vamos a tocar otro elemento dentro de la literatura enoquiana muy importante, los Apkalú. Los Apkalú, en acadio, o Apgal en sumerio, son 7 sabios semidioses que se dice que fueron creados por el dios Enki, deidad de la artesanía, la travesura, la inteligencia y la creación, para establecer la cultura y dar civilización a la humanidad. Los Apkalú surgieron de los océanos, Apsu, las aguas dulces. Aquellos que han visto en el seminario de cosmología conmigo sabrán perfectamente que dentro de la misma cosmología bíblica se cree que debajo del mundo hay una fuente de aguas dulces. De hecho, en la literatura ugarítica también lo vemos, la morada del dios él es una montaña de la que surgen los dos ríos, las aguas dulces, que evidentemente su raíz es el inframundo. Estas aguas son profundas, ¿no? Ese es el Apsu dentro de la mitología babilónica o dentro de la mitología mesopotámica en general. Para vivir con los primeros seres humanos y enseñarles las artes y otros aspectos de la civilización como la escritura, la ley, la construcción de templos y ciudades y la agricultura. Se les atribuye haber dado a la humanidad el Me, que es el código moral, los oficios y las artes. Por lo tanto, se les denomina artesanos. Aquí ya estamos entrando en un grupo de entidades divinas, obviamente, son semidioses, pero en este caso no semidioses como por ejemplo podría serlo los nefilim, sino que ellos son menores a las divinidades mesopotámicas, pero aún así son divinidades, no son humanos. ¿Okay? Es una aclaración pertinente. En la epopeya de Irra, o de Erra, como prefieran, Marduk habla sobre lo que había hecho con los Apkalú después del diluvio. ¿Okay? No olviden que también en la mitología mesopotámica, y nuevamente nos remitimos a la epopeya de Gilgamesh, hubo un diluvio. ¿Okay? La narrativa del diluvio
no es originaria de la Biblia, tiene una conexión directamente mesopotámica. Y en este caso hay varias razones, dependiendo sea de dónde lo estemos leyendo, que dan la razón del diluvio. Una de las razones era que los humanos eran muy ruidosos y no dejaban dormir a los dioses, por lo que les enviaron un diluvio, ¿no? Específicamente el dios Enki es el que hace esto. Sin embargo, en la epopeya de Irra se nos da otro motivo. Dice así: envía a los artesanos a Lapsu, es Marduk quien habla. Les ordené que no subieran. Cambié la ubicación del árbol Meshu y la piedra El Mesú y no se la mostré a nadie. Algunos sugieren, Amar Anus es uno de los que lo medio asoman, que este árbol podría estar relacionado con el árbol de la vida del Edén. ¿Okay? ¿Dónde está el mes árbol? La carne de los dioses, el emblema del rey del universo, el árbol puro, héroe de agosto, perfecto para el señorío, cuyas raíces se extienden 100 lenguas por el vasto mar hasta el fondo del inframundo. Corona de quien rozó el cielo, Anu, en lo alto. ¿Dónde está Ninildun? Esto es uno de los Apkalú, gran carpintero de mi suprema divinidad, portador del hacha reluciente, que conoce esa herramienta que la hace brillar como el día y la pone en sujeción a mis pies. ¿Dónde está Kushibanda, creador del dios y hombre, cuyas manos están consagradas? ¿Dónde está Ninagal, portador de la piedra de molino, superior e inferior, que muele sobre duro como cuero y forja herramientas? ¿Dónde están las piedras escogidas, creadas por el vasto mar, para adornar mi diadema? ¿Dónde están los 7 sabios de las profundidades? Esos peces sagrados que, como Ea, su señor, son perfectos en sublime sabiduría, los que limpiaron mi cuerpo. Este segmento de la epopeya de Irra es interesante porque parece indicar que Marduk arroja al abismo, o sea, al Apsu, a estos peces sagrados. Por supuesto, en la mitología mesopotámica el Apsu está lleno de agua y ellos son peces, entonces no mueren realmente, están vivos, pero están sepultados allí, no pueden volver a subir a la superficie. Y es interesante porque quien los envía es Ea. Ea, dentro de la mitología babilónica, es el dios de la sabiduría. Y cuando uno, por ejemplo, lee Proverbios 9:1, dice, y esta es una referencia interesante que hace el diccionario de deidades y demonios de la Biblia, dice, la sabiduría fundó su casa y estableció sus 7 pilares. Pero hay una posible traducción alternativa que diría, la sabiduría edificó su casa y los 7 establecieron sus fundamentos. Entonces aquí nos damos cuenta de que parece que hay una conexión que hace la sabiduría con estos sabios constantemente dentro de la narrativa bíblica. No es gratuita, no es que está allí porque el autor tiene algún tipo de constante adicción al número 7. De hecho, nos vamos a dar cuenta también en el libro de Apocalipsis que Babilonia, no olviden, Babilonia tiene una conexión con esta narrativa, ya nos vamos a dar cuenta más adelante. La gran ramera, que más adelante se especifica como Babilonia, está sentada sobre 7 montes. Una tesis bastante interesante apunta en el libro de el Viejo Testamento, en el libro de Apocalipsis del Dr. Heiser, a que esas 7 montañas se podrían estar refiriendo indirectamente a estos 7 sabios Acalú, porque ellos son la fuente de la sabiduría que hizo grande a Babilonia, en palabras simples. ¿Okay? Antecedentes en Mesopotamia. Las figurillas de los Atkalú, las contrapartes mesopotámicas de los hijos divinos, se conocen a través del trabajo de los arqueólogos mesopotámicos. Fueron enterrados en las filas de cajas, me disculpan el error de tipeo, en las filas de cajas como parte de las paredes de los cimientos de los edificios mesopotámicos para protegerse de los poderes malignos. Los mesopotámicos se referían a estas cajas como Mat-Sarei, que significa vigilantes. La conexión es explícita y directa. Eso está en la tesis de Amar Anus, en el origen de los vigilantes, la conexión entre la Mesopotamia y la tradición judía del libro de Enoch. ¿Okay? Se la recomiendo mucho. Nota, como en el caso de los Elohim bíblicos, algunos Apkalú eran buenos y luchaban contra los poderes demoníacos, por ende, se usaban sus representaciones como amuletos de protección divina. Esta es una señalización que hace el Dr. Heiser en su libro Revertiendo Germón. Un completo catálogo de secretos revelados es encontrado en el libro de los vigilantes, capítulo 8, dice así.
Shemihasa, por cierto, cada nombre de los vigilantes tiene un simbolismo interesante. Shemihasa significa el que profana el nombre. Shem en hebreo es nombre. Y Mihasa sería mi nombre es profanado. Enseñó hechizos y el corte de raíces. Hermaní enseñó hechicería para realizar hechizos y magia y habilidad. Barakel enseñó los signos de las cenizas del relámpago. Jocabel enseñó los signos de las estrellas. Artecop, enseñó las señales de la tierra. Shamsiel enseñó los signos del sol. Shariel enseñó los signos de la luna, y todos comenzaron a revelar misterios a sus mujeres y a sus hijos, mientras los hombres perecían. El grito subió al cielo. Cuando uno considera esta lista de oficios prohibidos desde el punto de vista de los sacerdotes y eruditos mesopotámicos, casi todo parece familiar. Hechizos y el corte de raíces son relevantes para la medicina babilónica. Asutu. Las habilidades enseñadas por Germaní son artesanías utilizadas en exorcismos. Asiputo. La experiencia de Barakel, cuyo nombre significa lucero de Dios, implica los signos de Adad y los presagios meteorológicos en las tablillas 37 y 49 de la serie Enuma Anu Elil. ¿Ok? Así que es evidente que hay una relación directa que se le hace acá a la sabiduría babilónica, pero profanada por los vigilantes en la literatura enoquiana. O sea, ellos aquí están tomando esta teología y esta mitología y como, vamos a decirlo así, el autor los autores de la literatura enoquiana ven que los babilonios están dándole o rindiéndole una especie de honor a héroes que ellos consideran héroes, pero que para el autor, eh, para los autores enoquianos o para inclusive el mismo autor de Génesis 6, eso no era así. Ellos no son los buenos, son los malos. Y señalan una serie de mitos de los que están conscientes para indicar esto. De hecho, una de las cosas que más llama la atención es que parece ser que, obviamente para aquellos que conocen que la Biblia empieza a tener como una especie de compilación y redacción final posexílica, los que habitaron durante el exilio en Babilonia vieron un contraste entre gente que admiraba Babilonia, la grandeza de Babilonia, ven la torre de Babilonia y dicen, wow, la arquitectura, el conocimiento, esta sabiduría para lograr todo esto, pero los autores de esta literatura no lo comparten. De hecho, lo ven como algo terrible. Dicen, no, los babilonios agradecen a sus sabios Apkalú y a la sabiduría de los dioses todo lo que han logrado, pero estos no eran buenos. Estos realmente no estaban a favor. Y constantemente dentro de los primeros 11 capítulos del Génesis vemos cómo parecen contestarle constantemente a esas ideas babilónicas con las que no están de acuerdo y finalmente terminan consagrándose en la literatura enoquiana. En el castigo de los vigilantes encontramos algo interesante. Según el Midrash de Shemahasai y Azazel, Shemihasai, habiendo recibido el ominoso mensaje del juicio inminente del diluvio, adopta la penitencia de suspenderse cabeza abajo entre el cielo y la tierra. Este es también el castigo que Dios impuso a los magos Harut y Marut en la tradición islámica. Ellos son los vigilantes en la versión árabe, invariablemente asociadas con Babilonia, incluida la historia en el Corán 2.96. Según Al-Qaswini, los ángeles estaban encadenados boca abajo en un pozo en Babilonia, esperando su castigo final al final de los días. En su estado de limbo suspendido, sin embargo, todavía pueden enseñar magia a aquellos interesados en el arte. Noten aquí algo interesante. Todas estas tradiciones señalan que ellos están en Babilonia. De hecho, si uno lee el libro de Enoch, otra cosa que también es interesante, cuando se habla, por ejemplo, del bestiario de Enoch, que se habla del famoso Behemoth y Leviatán, que los dos aparecen en el libro de Job, se hace una intuición a que el Leviatán es femenino. ¿Qué es el Leviatán? En cosmología bíblica yo he enseñado que el Leviatán en realidad se refiere al mar. Es obviamente la versión bíblica de Yam en la mitología ugarítica, el dios del mar, y a su vez, que es representado como una serpiente, y a su vez, por lo menos el libro de Enoch es mucho más explícito en esto, a Tiamat en la literatura babilónica. En la literatura babilónica, en el de Enuma Elish, encontramos que Tiamat es una dragona, representada como una dragona, una diosa, y a su vez, de ser femenina, ella representa el agua, las aguas saladas y las aguas del caos, que tienen que ser sometidas. En el libro de Job vemos que Dios es el único que puede someter a esta criatura y a su vez
dentro del libro de Enoch, Job Enoch, encontramos con que es femenina, es femenino el Leviatán. Entonces, este tipo de indicaciones siguen conectándonos nuevamente con la mitología de la que ellos se están alimentando para este tipo de escritura, y es súper explícita las conexiones constantes que hacen con Babilonia, la sabiduría babilónica, y con estas criaturas. Ahora, dentro de la tradición rabínica en favor de Enoch, encontramos dos menciones interesantes. Una, la del Targum pseudo Jonatán, en Génesis 6:4, dice de la siguiente manera: Shan, Yasai y Uziel, que cayeron del cielo, estaban en la tierra en aquellos días. Y también después que los hijos del grande hubieron entrado en las hijas de los hombres, les dieron a luz, y estos son los que se llaman hombres que son del mundo, hombres de nombres. Génesis 6:5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todas las imágenes del pensamiento del corazón de ellos eran solamente de mal cada día. Aquí sucede algo interesante en el Targum de Pseudo Jonatán, que también sucede en la narrativa de Babel. Nosotros sabemos, y esto nuevamente está en un video bastante claro, Babel, una puerta a los cielos, en el canal de la Escuela de Alejandría, donde se ve que la variable textual de Deuteronomio 32, 8 y 9, cuando habla de que Dios dividió, o él dividió las fronteras de los hombres según los hijos divinos, según los hijos de los Bene y Elohim, hay una variable textual que aparece en el texto masorético que dice según los hijos de Israel. Bien, Benei Israel y Benei Elim o Benei Elohim. Esas dos variables quieren congraciarse en el Targum de Pseudo Jonatán, lo cual no, lo que nos quiere decir no es que las dos son igualmente válidas, sino que para ellos debía haber una armonía entre las dos variables porque estaban conscientes de que habían dos variables allí. ¿Ok? Además, hay una tercera que sería la variable griega, pero sabemos que apoya la versión de Qumran, que es ángeles de Dios. Entonces, que Pseudo Jonatán constantemente trate, porque sabemos que este Targum está recogiendo tradiciones, trata de alguna manera de conciliar también una idea desmitificadora que existe dentro de las opiniones rabínicas, donde los Bene y Elohim en realidad son hijos de potentados de la tierra, o sea, tomando Elohim como ya se entendía en aquel momento, como jueces o como legisladores. Sabemos que eso no es así, que eso en realidad en el pasado es una indicación directamente a seres divinos, no hay terceros allí. Eso surge a partir de ciertas opiniones de los rabinos, pero realmente, originalmente, se sabe que la tradición apunta a entidades celestiales, y Pseudo Jonatán es claro en eso al mencionar por nombre a dos de estas entidades que cayeron del cielo. Entonces, se ve nuevamente que está tratando de congraciar las opiniones que habían en las que no se ponían de acuerdo. Sin embargo, el Pirkei de Rabí Eliezer en el capítulo 22 nuevamente señala este pasaje, y en este caso dice: el rabino dijo, los ángeles cayeron de su lugar santo en el cielo, vieron a las hijas de las generaciones de Caín caminando desnudas. Nuevamente asocia a las hijas, a las Banot Adán, que obviamente en el hebreo dice las hijas de Adán, o las humanas, si pudiésemos tomarlo de esa forma, porque de hecho la versión griega de la Septuaginta utiliza el término antropos, o sea, humanidad. Las hijas humanas fueron vistas por los ángeles, dice así. Las generaciones de Caín, caminando desnudas con los ojos pintados como rameras, y se descarriaron tras ellas, y tomaron esposas de entre ellas, como está dicho. Y los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para ellas esposas de todas las que escogieron. Es evidente que nuevamente hay este conflicto con las ideas. Dicen, sí, bueno, sí habían ángeles aquí, pero en realidad este grupo eran las hijas de Caín. ¿Por qué? Porque ellos están realmente defendiendo un nacimiento. De hecho, dentro del Targum de Pseudo Jonatán y el Pirkei de Rabí Eliezer existe la tesis bastante fuerte de que Caín no es hijo de Adán, Caín es hijo del Nahash de Génesis 3. De todas maneras, vamos a tener una presentación, Dios mediante, en la escuela al respecto de esto pronto. Bien, ahora vamos con un tema que ya les había dicho que íbamos a mencionar y que es muy interesante, porque esta es una de las claves de que el libro de Enoch y Génesis 6 en gran parte se está alimentando de Babilonia y de la mitología mesopotámica. En los fragmentos 4Q530 y otros que más adelante voy a mencionar en las últimas secciones de este libro, se encuentra el famoso libro de los gigantes. Esta sección perdida del libro de Enoch se encuentra en la comunidad de Qumran, y se sabe de una versión maniquea
que existe, pero que tiene serias diferencias. Por ejemplo, la versión maniquea llama a los vigilantes, los llama demonios. Sabemos que en la tradición enoquiana los demonios son los hijos de los vigilantes, no los vigilantes. Y así lo apoya todo el texto bíblico. De hecho, finalmente Jesús y muchas de las teologías presentes en el Nuevo Testamento apuntan a que los demonios, claro, se puede utilizar el término daimon en un sentido un poquito más amplio, pero constantemente separa a los demonios de los principados y las potestades que en realidad se están refiriendo a otra categoría. Entonces, quería hacer esa salvedad, ¿no? La versión maniquea llama demonios puntualmente a los vigilantes, en este caso no. Pero este fragmento es muy interesante. Dice así: sobre la muerte de nuestra alma, y todos sus compañeros entraron, y Ojiyat le explicó lo que Gilgamesh le había dicho. Y Jobabis rugió, y juicio fue pronunciado sobre él. Y los culpables maldijeron a los príncipes, pero los gigantes se regocijaban por él, y fue maldecido de nuevo y aceptado. Entonces, dos de ellos soñaron sueños, y el sueño de sus ojos, y el sueño de sus ojos huyó de ellos. Esta es una forma de decir que no podían dormir, que tenían pesadillas. ¿Okay? Y dice así: y se levantaron y abrieron sus ojos y fueron a Shemihasa, su padre. Entonces contó una historia en la congregación de sus colegas los nefilim. Vi una maravilla en mi sueño. Por cierto, solo una aclaración. Esta traducción es la de Gesa Vermes, que yo ya tengo. Estaban regando todo árbol en ese jardín. Muchas raíces crecieron de su tronco, y de un árbol crecieron 3 brotes. Estuve mirando hasta que leguas de fuego bajaron del cielo. Estuve mirando hasta que es una laguna que hay en el fragmento, se cubrió con todo el agua, y el fuego devoró todos los árboles de toda la huerta. Pero no devoró el árbol y sus brotes en la tierra cuando fue destruido. He aquí el final del sueño. Y los gigantes no pudieron explicar el sueño, y él dijo: le darás este sueño a Enoc, el escriba intérprete, para que nos interprete el sueño. Ya continuamos con el libro. Es interesante aquí cómo está directamente conectado con la literatura enoquiana. O sea, pudo haber sido esta parte del libro de Enoch fácilmente. Pero además de eso nos encontramos con otras cosas interesantes. Obviamente el jardín al que se refiere es una forma neoacadia de referirse a eh, muchos dioses dentro de la literatura enoquiana, dentro de los relieves neocanes, se les llaman los jardineros. Obviamente los jardineros a lo que se refieren en este jardín son dioses, son los vigilantes. Pero a su vez nos encontramos, un segundo, okay. Pero a su vez nos encontramos con que el sueño es bastante evidente. El árbol al que se refiere es Noé, y los 3 brotes son los 3 hijos de Noé. El jardín que se está destruyendo es la tierra de entonces. ¿Ok? Bien, otra cosa que es sumamente interesante dice: le darás este sueño a Enoc, escriba e intérprete. Si ustedes bien recuerdan el sueño que tiene José, el hijo de Jacob, el sueño que tiene José, que es además un intérprete de sueños, es astronómico. ¿Ok? José ve el sol, la luna y 2 estrellas que evidentemente interpreta inmediatamente como sus 2 hermanos, su padre y su madre. Entonces, aquí la relación entre sueños, visiones, interpretaciones y astronomía es explícita. Enoch es, nuevamente recordándonos al rey Etemenanki, perdón, Emeduranki, como un intérprete de señales astronómicas. Entonces Ojiyat, su hermano, respondió y dijo ante los gigantes: yo también vi una maravilla en mi sueño esta noche. He aquí, el gobernante del cielo descendió a la tierra, y se establecieron tronos, y el gran santo se sentó. Aquí vamos a empezar a ver las conexiones con Daniel, que son importantes. Cientos y cientos estaban ministrándolo a él. Miles y miles se pararon delante de él. Y he aquí, los libros se abrieron, y se pronunció juicio, y el juicio. Fue escrito 10, y se firmó una firma. Y el grande reina sobre todo ser viviente y carne, y sobre todos los que gobiernan. Aquí el final del sueño. Y he aquí todos los gigantes estaban aterrorizados, y condujeron a Mahawei, y él vino a la congregación de los Nefilim. Y los gigantes le enviaron a Enoch y le dijeron: ve hacia él, previamente escuchaste su voz, y dile que le explicaste la interpretación de los sueños, y que todo descanse con aquellos que tienen mucha hambre de ellos. Finalmente, el fragmento 4Q530, fragmento 22, dice así, el final de la lectura. Me mostré poderoso, y con el poder de mi brazo fuerte y con el vigor de mi fuerza me levanté contra toda carne y les hice la guerra. Pero yo no
encuentro. Me imagino paz o descanso. Para fortalecerme, para mis adversarios, los ángeles del cielo moran en el cielo y ellos moran en los lugares santos y yo no. Aquí es interesante porque fíjense cómo el Nefilín parece indicar que él tiene una guerra contra los seres celestiales, los ángeles del cielo, cosa que nos recuerda mucho. Ya vamos a ver a qué personaje dentro de la literatura mesopotámica, a, em, ¿cómo es que se llama? El compañero de Enkidu, el gran compañero de Gilgamesh. Me acordé, perfecto. Porque son más poderosos que yo. De las fieras vinieron y la gente del campo lloró. Ojillat le habló así: mi sueño me ha deprimido y el sueño de mis ojos huyó de mí por mirar la visión. He aquí, sé que no puedo dormir ni apresurarme para ello. Entonces Gilgamesh dijo: tu sueño. Hasta aquí llega este fragmento interesantísimo que hay dentro de las cuevas de Qumran, que se encontró en la colección de los manuscritos del Mar Muerto. Fíjense acá, quiero irme a un personaje interesante, ya lo mencioné: Gilgamesh. Para el autor de esta literatura, Gilgamesh es uno de los Nefilim. Entonces, tiene sentido la frase que utiliza Génesis 6 cuando dice, en aquella época habían Nefilim sobre la tierra, cuando los Bene Elohim, los hijos de los dioses, entraban a las hijas de Adán y les engendraban hijos. Estos eran los varones de renombre o de gran reputación. Sabemos por la literatura mesopotámica que Gilgamesh es un rey muy, pero muy, vamos a decirlo así, influyente, muy notorio. ¿Ok? Es el famoso constructor de las murallas de Uruk, es el famoso rey de Uruk, que es un tirano, y todas las descripciones dentro de la epopeya de Gilgamesh lo relacionan directamente con los Nefilim. Por ejemplo, el hecho de que Gilgamesh es un tirano que oprime a su gente, va muy acorde con la concepción de los Nefilim que hay tanto en Canaán, por ejemplo, cuando se habla de los Refaitas o del rey Og de los Refaitas, en el libro de Números y en el libro de Deuteronomio, pero además de eso nos encontramos con que Gilgamesh tiene un apetito sexual constante. Él siempre ejerce el derecho de pernada, de tomar a las mujeres antes de que estén con sus maridos. Entonces, las características de este rey parecen haber alimentado la concepción bíblica de los Nefilim directamente, además de que en Ugarit se encontraron entre varios documentos la descripción del tamaño de Gilgamesh, que sería algo así como casi 3 metros. De hecho, Amar Anus hace señal de eso en su libro, y a su vez Reversing Hermon del Dr. Michael Heiser. Entonces, es bastante evidente, y con este libro perdido de la tradición enoquiana, si se le quiere decir de esa manera, que la mitología mesopotámica es la fuente directa de todos estos personajes. Es de donde ellos están tomando el origen. ¿Ok? Continuando, y ya para entrar en las últimas facetas de las demás teologías que toca el libro. El libro de Enoch, esto es en la sección de las parábolas de Enoch, menciona algo lo que se le llama la parábola del apocalipsis animal. ¿Ok? Esto es escatológicamente cómo es representado a través de animales el juicio final del mundo. Dice así, aquí obviamente hablando de Babel, ¿no? Y llamó a 70 pastores y les arrojó aquellas ovejas para que les apacentaran, y dijo a los pastores y a sus compañeros: cada uno de vosotros apaciente las ovejas de ahora en adelante, y todo lo que yo os mandaré que hagáis, y os las entregaré debidamente contadas, y os diré cuáles de ellas han de ser destruidas, y las destruiréis vosotros. Y él les entregó aquellas ovejas, y llamó a otro pastor y le dijo: observa y toma nota de todo lo que los pastores harán con estas ovejas, porque destruirán más de las que les he mandado. Y todo exceso de destrucción que será forjada a través de los pastores, registra para saber cuántas destruyen según mi mandato y cuántas según su propio capricho. Registra contra cada pastor individual toda la destrucción que efectúa. Noten acá, claro, nuevamente les digo que vean el video de Va a haber una puerta a los cielos, cómo hay una conexión que hace inteligentemente el autor de la literatura enoquiana con Babel, Mesopotamia y Canaán. ¿Por qué? Porque es evidente que estos 70 pastores se refieren es a los 70 hijos de Atirá, a los 70 hijos de Asherá, de la mitología cananea. No se están refiriendo más a los dioses mesopotámicos. Ya como que eso quedó atrás. Ya los Aptalú fue resuelto ese problema. Ahora tenemos otro problema. El otro problema en realidad es la concepción de que las naciones están desperdigadas por el mundo bajo el poder
de príncipes de las naciones. Y estos príncipes son 70 pastores que aparecen mencionados en el libro de Jubileo también. Y a su vez, si mal no recuerdo, el Targum de Pseudo Jonathan menciona explícitamente, los llaman los ángeles de la presencia, ¿no? Sin embargo, más adelante, en el sentido escatológico de estos pasajes, en el capítulo 90, del 22 al 26, dice así: y dijo aquel hombre que escribía delante de él, obviamente el que está hablando es Dios, ¿no? Siendo uno de aquellos 7 blancos, los 7 blancos son los 7 arcángeles de Dios o los 7 ángeles de su rostro. Eso también es una contraparte bíblica, una contraparte enoquiana que hace de los 7 sabios Abcalú. Y le dijo: toma estos 70 pastores, a aquellos entregué las ovejas, y tomándolos por su propia cuenta, mataron más de las que yo les mandé. Y he aquí, todos estaban atados. Y vi, y todos estaban delante de él. Y el juicio se llevó a cabo primero sobre las estrellas. Estos son los vigilantes. Luego fueron juzgados y halladas culpables y fueron al lugar de condenación. Y fueron arrojados al abismo, lleno de fuego y llamas, y llenos de columnas de fuego. Y aquellos 70 pastores fueron juzgados y declarados culpables y fueron arrojados a ese abismo de fuego. Detengámonos aquí. ¿De dónde Jesús saca la idea de el Gehenna, el infierno? Es de acá, de la tradición enoquiana. Por eso sé que estaba muy consciente de esto y que en su época era influyente. ¿Por qué? Porque él dice una frase importante. Dice: al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Él no está sugiriendo que estas personas que están siendo juzgadas en el día final deben ser arrojadas a un fuego que fue hecho para ellos. No, el fuego fue hecho en realidad para el diablo y sus ángeles. Pero en la concepción que Jesús está mencionando, evidentemente se está refiriendo al líder de los vigilantes y a los vigilantes también. Ellos, las estrellas y los 70 pastores son arrojados a este Gehenna, a este infierno escatológico al que se refiere Jesús, que incluirá a los apóstatas, porque también el libro de Enoch señala esa idea. Okay, como digo, esto es meramente literatura apocalíptica. Y una de las ideas que también más conecta con esto está en Apocalipsis capítulo 9, cuando habla de la quinta trompeta, donde dice que son liberadas las langostas del abismo. Obviamente, nuevamente, hay una conexión directa con el libro de Enoch, ¿no? De hecho, uno de los que más hace la referencia explícita es Bale, en su libro sobre comentario del Apocalipsis. Ya entrando a la sección final de la presentación, libro de Enoch, capítulo 46. Y vi allí a uno que tenía una cabeza de días, y su cabeza era blanca como la lana, y con él estaba otro ser cuyo rostro tenía la apariencia de un hombre, y su rostro era lleno de gracia como uno de los santos ángeles. Y le pregunté al ángel que iba conmigo y me mostró todas las cosas ocultas acerca de ese hijo del hombre, quién era y de dónde era, y por qué iba con la cabeza de los días. Y él respondió y me dijo: ese es el hijo del hombre que tiene justicia, en quien mora la justicia y que revela todos los tesoros de lo que está escondido, porque el Señor de los espíritus lo ha elegido, y cuya suerte tiene la preeminencia ante el Señor de los espíritus en rectitud para siempre. Y este hijo del hombre, a quien has visto, levantará de sus tronos a los reyes y a los poderosos, y de sus tronos a los fuertes, y soltará las riendas de los fuertes, y quebrará los dientes de los pecadores. Aquí ya entramos en otro segmento que, si ustedes se han dado cuenta cómo ha ido evolucionando la ideología o la temática teológica del libro a medida que va avanzando, también se darán cuenta algo que es mucho más importante. Se suele asumir mucho que este segmento del libro de Enoch en realidad apunta a la era macabea. ¿Por qué? Apunta a la era macabea por la sencilla razón de que ya presenta un perfil mesiánico, ya hay un Mesías en la literatura. Esta literatura ya parece responder a la restauración de Israel. Ya dice, tiene que haber alguien que restaure Israel, tiene que haber alguien, un perfil teológico que lo resuelva. Y de hecho, se sabe también dentro de la historia de los esenios de la comunidad de Qumran, que es en contra del establecimiento del sacerdocio macabeo, que los esenios, de los sacerdotes de Jerusalén, huyen al desierto y dicen: no, no estamos de acuerdo con eso. Nos vamos al desierto y ellos se establecen allá como una comunidad apocalíptica donde nuevamente crean varios modelos mesiánicos y varios perfiles escatológicos para precisamente
esperar en un Mesías. El que vemos en el caso de Qumran es Melquisedec. Aparece en el 11Q13 o el fragmento de Melquisedec, que es súper interesante, donde obviamente ellos tomando en cuenta el perfil del arcángel Miguel, el perfil del Barnashao, del Hijo del Hombre, empiezan a crear la idea de un Mesías cósmico celestial que vendrá a restaurar al pueblo de Israel y a su vez a liberarlos de la opresión. ¿Pero qué opresión? Bueno, evidentemente, gracias a la literatura enoquiana es muy claro, ellos se sienten oprimidos bajo los dioses de las naciones, que es una idea que también llegaremos a ver en el Nuevo Testamento. O sea, hay una resolución que trae el Hijo del Hombre y que está bastante explícita dentro de la literatura enoquiana. Por eso es muy importante ubicar esta sección en la era macabea. De hecho, es interesante que en Qumran no se hallaron fragmentos de este pedazo del libro de Enoch. No necesariamente diría yo que por antipatía, sino porque a lo mejor esta idea se desarrolla en otros círculos. Es muy importante recordar que Enoch tiene varias fuentes, no es una sola lineal, nuevamente como el Viejo Testamento, no fue así igualmente. Entonces, no nos debería sorprender. Lo que es interesante acá es de dónde surge la idea del Hijo del Hombre, porque ya habíamos hablado de la teología mesopotámica que alimenta todos los primeros segmentos del libro de Enoch, que son los más antiguos, ¿ok? Que se nota que es una tradición que arrastran desde Babilonia. Pero ya para esta época están viendo otro planteamiento. Y aquí la idea del Hijo del Hombre en realidad tiene origen en Canaán. Ya vimos que la conexión la hace la Torre de Babel entre Mesopotamia y Canaán, pero ahora es explícitamente Canaán. Vamos con la última lámina para explicarlo. Daniel 7, que es de donde esta sección del libro de Enoch está tomando la idea, a su vez tiene un símil con el ciclo de Baal y es de donde precisamente surge este perfil mesiánico. Dice así, eh, claro, aquí obviamente está recortado porque hay que ver dónde hay una comparación, pero esta lámina espero que puedan leerla. Dice así, Daniel 7, por ejemplo, Daniel 7, versículo 2a, es la primera sección del versículo, dice, miré en mi visión nocturna, esto es Daniel, obviamente, soñando. Y he aquí los cuatro vientos del cielo, sección B, agitaban el gran mar. Mar en hebreo es Yam. Eso es importantísimo porque Yam efectivamente es un dios dentro de la literatura ugarítica que es enemigo de Baal. Esto no es fortuito, esto tiene mucho que ver con la teología que se va a desarrollar aquí. Baal, según el ciclo de Baal, Baal toma tus nubes, tus vientos, tus relámpagos, tus lluvias. ¿Ok? Bueno, yo por el hecho de que no manejo de lleno la nomenclatura ugarítica, no la voy a leer, pero está ahí en la lámina. Daniel 7:3a, cuatro grandes bestias subieron del mar con un total de 7 cabezas, se cuenta cada una de las bestias. En el ciclo de Baal, Jan se describe como un monstruo marino de 7 cabezas con 4 nombres, Dragón, Leviatán, Arsh y Atik. Bueno, Leviatán y Rahab, que son criaturas que aparecen dentro de los salmos y dentro de la literatura bíblica, también tienen 7 cabezas. Bueno, Apocalipsis 12 más explícito no puede ser cuando describe al dragón. Daniel 7:9, mientras miraba se colocaron tronos. En el ciclo de Baal, los dioses levantan la cabeza de los tronos de sus principados. Evidentemente esto es una alusión al concilio divino. Y el anciano de día se sentó, su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana de cordero. En el ciclo de Baal, él, el padre de los años, fíjense el símil en los nombres, anciano de días, padre de los años, es porque de ahí está tomando la idea. Claro, el anciano de días en Daniel es Yahvé, porque las características apuntan al Cabot, al Merkabat que aparece en el libro de Ezequiel, está en un trono que tiene ruedas y todo, pero ya vamos a darnos cuenta cómo aquí surge, de hecho, la teología, la famosa teología de los dos poderes en el cielo. Enoch alimentó mucho esa idea. Y luego dice, haré que las canas de él corran con sangre las canas de su barba. Luego dice, el tribunal se sentó a juzgar y los tronos y los libros fueron abiertos. Importantísimo, aclaración, que vieron que lo mencioné en el libro de los gigantes. Los libros fueron abiertos. Esta idea es mesopotámica. La idea del libro de la vida, libros que se leen, donde se ejecuta el juicio, eso es mesopotámico. Eso no es cananeo, ¿ok? Lo aclaro de una vez. Canaán lo hereda de alguna forma, pero su origen es mesopotámico. Dirigidos hacia la convocatoria del concilio, hacia la montaña divina, las tablas de Yam. Luego tenemos, en cuanto a las demás bestias, se les quitó el dominio, pero se les prolongó la vida y una estación y un tiempo. ¿Ok? En el ciclo de Baal dice, tú Baal, tu nombre es expulsador, expulsor de Yan, el dios del mar. Expulsa a Yan de su trono, a Nahar del asedio de su dominio. Luego dice,
7:13, vi en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes de los cielos venía uno semejante a un hijo del hombre, y vino al anciano de días y se presentó ante él. Dice así el ciclo de Baal, o jinete de las nubes, o príncipe Baal. Baal estaba junto a él. Y finalmente, 7:14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Finalmente, eh, tenemos en el ciclo de Baal, toma tu reino eterno, tu dominio eterno. Bien, creo que aquí ya puedo volver a mi cámara. Esas eran las láminas de la presentación. No sé si me ves, Javi. Sí, sí, sí. Estaba ahí pendiente de tu presentación y de la información que estabas dando, ¿no? No te quería interrumpir. Estaba bastante interesante. También estaba tomando apuntes de lo que estabas diciendo, algunas cosas que me interesaban tenerlas allí a la mano, porque también estoy elaborando algunas cosas que me sirven para el Nuevo Testamento. Y sumamente interesante, Joshua, en relación al tema de Enoch, ¿no? Es un tema bastante, digamos, amplio. Bueno, surgen algunas preguntas mías ya más personales, pero por razones de tiempo también no tengo para hacértelas o formulártelas, porque bueno, sé que responder una pregunta de no es prácticamente extendernos prácticamente un buen rato, ¿no? Pero si quiero es hacerte una nueva invitación próximamente, una vez que ya salga esta clase que la vamos a estar publicando para el día miércoles, entonces programar una nueva invitación, y esa invitación sí me gustaría que la hiciésemos en vivo, o sea, la hiciéramos en vivo. Sé que te afecta un poco con el tema del uso horario, pero fíjate que aquí ya son aquí las 7:30 de la noche, no sé, que creo que ya debe ser la medianoche ya. Y creo que esta es una En muy buena realidad hora son que las once pudiésemos y programar. media. Son Ok, las 11:30 en este momento, no es tan tarde, la verdad. claro, claro. Entonces, pero excelente, de verdad que ahí me dejaste algunas cosas allí que quiero también analizar, y te las voy a preguntar también en privado, pero me gustaría que hiciéramos una segunda parte, ¿no? Y puntualizar Sí, claro, en algunos temas de mucho interés, por ejemplo, esos textos que ya tienen relación directa con el Nuevo Testamento, lo que los escritores del Nuevo Testamento en donde se fundamentan ellos como en cuanto al texto, ¿no? Hacías mención ahorita, me llamaba la atención que hacías mención al libro de Enoch, y, y hablábamos de que los cristianos lo utilizaban, y fíjate que no solamente los cristianos lo utilizaban en ese sentido, ¿no? De referencia, sino que para algunas comunidades, yo creo que de corte apocalíptico, en el Nuevo Testamento tenemos hoy en día la evidencia también, por ejemplo, en el canon o en el Códice Vaticano, contiene el libro de Enoch. El Códice Vaticano contiene también el libro de Enoch. O sea que podríamos estar hablando de un libro que hoy en día, aunque no aparezca como un texto canonizado, era un libro de mucha importancia para los cristianos en los primeros siglos, lo que se conoce como el cristianismo primitivo. Y de verdad sí, que hablar de Enoch es hablar tendido por mucho tiempo, ¿no? Porque tiene mucha semejanza en relación también con el tema del Cristo, con el tema del Cristo, ¿no? Relacionar el Enoch con el Cristo, ese tema también del Metatrón, que es un tema sumamente importante también. Sería interesante que en algún momento lo pudiésemos desarrollar aquí a través del canal del Instituto Criteria. Y bueno, gracias de todas maneras, Joshua, hay por una, todo este aporte que nos has hecho. claro, hay una cosita que quería mencionar, sobre todo porque veo que también sé que la presentación en sí es densa, y a lo mejor muchas de las cosas que mencioné traté de abocarme mucho, como para aclararlo, traté de abocarme mucho tanto en la estructura del libro como en las influencias que tenía, porque una de las cosas que la gente pasa muy por alto, y quería como dejarlo muy claro en esta presentación, es que piensan que Enoch es una interpretación del Génesis, ¿sabes?
pero no, lo más probable, por toda esta evidencia que te acabo de mostrar, es que en realidad Enoch es una expansión que ya se conocía tradicionalmente del Génesis. O sea, Génesis 6, hay más posibilidades, y eso lo leía yo en varios artículos, de que Génesis 6 en realidad es un resumen de algo más amplio. Lo que pasa es que es un resumen como recortado, porque se sabe que Génesis 6 del 1 al 4 es una cosa y Génesis del 5 en adelante es otra, y las fuentes en eso chocan. Por eso es que se ve Mm, como ese corte abrupto, ¿ves? claro. Entonces, claro, También, eso de la sí, literatura es que enoquiana. ese realmente lo que tú estás diciendo yo creo que es bastante cierto, ¿no? Porque los textos, a medida que se van desarrollando y van evolucionando, se van enriqueciendo. Eso también lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Pequeños relatos que se van enriqueciendo en época. ¿Por qué? Porque surgen una serie de preguntas que quizás al principio no se hacían. Surgen preguntas que en algún momento no se habían planteado y debe la comunidad que lee el texto, debe ahora tener respuestas a esas preguntas y obviamente al tener una respuesta, el texto se termina ampliando, o sea, se termina ampliando y agregando elementos que anteriormente no estaban. Eso es así, exacto, eso es así. Y claro, el caso de Enoch, que de verdad es una de las razones por las cuales este libro está tan influyente, es que es uno de los libros que más temprano contesta dos problemas. Uno, el origen del mal, que por cierto, llama la atención, y esto se lo dejo como una cuña de interés a quienes estudian el libro, no menciona nada de Adán y Eva. Para Enoch, el problema del mal no surge en Adán y Eva, surge en Génesis 6. Allí es donde ellos ven la raíz del problema. Y otra cosa que también es muy importante es que el libro de Enoch entrelaza la raíz del problema con su final, su juicio final. Entonces, obviamente, para la época bíblica, sobre todo, vamos a decir, la época de Jesús, es muy atractivo este material porque ellos se encuentran en un problema que básicamente socialmente estamos oprimidos, hemos perdido en esencia, de alguna forma, la pureza ritual, la pureza del templo, hemos perdido políticamente. Entonces, claro, es atractivo porque Enoch habla literalmente del juicio de quienes están en control, de los dioses de las naciones, de la raíz del problema, vamos a decirlo así, del bien y del mal, y al mismo tiempo presenta un perfil mesiánico que es súper atrayente. Obviamente, no iba a influir a un profeta escatológico como Jesús y a la comunidad de Qumran, que también es escatológica, o sea, Claro, inevitablemente. claro, claro que sí. Bueno, bueno, Jesús, nos vemos entonces en una próxima transmisión. Sí, Gracias cuenta conmigo. por nuestra clase, una clase espectacular, mucho material. O sea, esto es una clase que hay que verla 2, 3 y 4 veces para poder tomar más apuntes. Yo estaba tomando aquí algunos apuntes en relación a lo que estabas diciendo. Bueno, obviamente lo que me interesaba este, tomar, ¿no? Y bueno, aquí tengo ciertas también algunas preguntas que en algún momento te las voy a realizar. Sí, claro, Entonces, con mucho gusto. bueno, Jesús, gracias nuevamente. Espero que programemos nuevamente una próxima transmisión. Y bueno, me gustaría que te despidieras aquí de los nuestros amigos suscriptores del canal. Claro que sí, un saludo a todos. Les invito a que se pasen por la Escuela de Alejandría con el material que les señalé, y a su vez también espero de verdad poder estar nuevamente aquí en IES Criteria contigo, Javi, que me fascina la libertad que me das de poder exponer muchas cosas, porque la verdad es que me gusta compartir las tesis que manejo, y esta es una muy especial para mí porque es básicamente la materia en la que he abocado gran parte de mi vida, así que te lo agradezco muchísimo. Bueno, gracias a ti por darnos todos esos aportes en cuanto a la investigación. Sé que eres una persona sumamente apasionada con el tema de Enoch. Yo sé que en Enoch te has comido mucho material, muchas publicaciones, muchos libros. Has hecho una gran inversión en estudiar el tema de Enoch, que es sumamente apasionante. Y por eso era una de las razones por las cuales te quería invitar, ¿no? Por Claro. ese espíritu Bueno, investigador que tienes. te cuento aquí rapidito antes que te vayas. Aquí tengo dos versiones de la Septuaginta, pero tengo estas dos que son dos de mis bebés.
Esta es la colección de los apócrifos judíos, de la versión New Revised Standard Version, está en inglés, pero es buenísima. Esta incluye el libro de jubileos, no incluye Enoch, aunque sí referencias, y la literatura rabínica y los targum. Aquí es donde están las señalizaciones de Pseudo Jonatán y de otros targum. Estos dos libros son buenísimos porque precisamente te muestran en sentido de época todos los documentos que hablan de qué temas. Entonces, es muy bueno, la verdad. Bueno, Así que ahí nada, nos dejaste entonces dos material bibliográfico para aquellas personas que estén interesadas en obtenerlo. Bueno, hay una buenísimo. nota allí Y en que está en español, inglés, ¿no? Para aquellas personas que, bueno, aunque tienes ahí, fíjate que estás mostrando ahí uno en español. sí, este es buenísimo en español, ese sí. Es muy bueno, la verdad que sí. Buenísimo. Bueno, Jesús, entonces seguimos en contacto, hermano. Que tengas una excelente noche y nos seguimos comunicando, ¿viste? Gracias, Javi, por el tiempo y por todo. Un abrazo, de verdad, mi hermano. Vale, papá. Ok.